cosa. Sí. Bueno, César, tenemos un gusto ahora. Vamos a estar charlando un poco de cine y un poco de fútbol. Asimismo, realmente un dato muy interesante que captó la atención. Ya el fin de semana también lo publicamos en D10, un documental que viene a revelar, digo bien, algo que muchos no se esperaban, porque se habla mucho del invento del fútbol en muchos países, en muchos lugares, pero no pasa de ser algo que se comenta. Pero hoy vamos a ver algo documentado realmente increíble. Increíble, los guaraníes inventaron el fútbol y de ser así, ¿por qué no estamos en el Mundial? La clásica pregunta. Queremos darle la bienvenida a nuestras invitadas el día de hoy, la ministra de Cultura, Mabel Causarano. Ministra, bienvenida. Muy buenos días, buenas tardes, creo que ya hasta ahora, muy agradecida por poder compartir estos momentos con ustedes. Bueno, y la directora de la Asociación Ciudadela Cultural, bienvenida. Sí, muchísimas gracias también por acompañar acá. Bueno, cuéntenos un poco sobre el nacimiento de este proyecto, un documental que cuenta la historia de cómo los guaraníes fueron los inventores del fútbol. Bueno, en realidad el fútbol en su versión moderna, digamos, el copyright, el registro de lo que es el fútbol actual es indiscutiblemente inglés. O sea, nadie está poniendo en cuestión ese dato, ¿verdad? Lo que sí queremos resaltar es un hecho histórico que tiene registros ya del siglo XVII por obra de muchos autores jesuitas, que han puesto en evidencia una práctica que es anterior inclusive a la conquista de nuestro país por los españoles, que era el juego con los pies de la pelota. Entonces eso los sacerdotes españoles no habían visto en ninguna otra parte del mundo y por eso lo comentaron como una absoluta novedad. Y como le decía, ya en 1639, por ejemplo, aparece ya en una de las obras muy importantes. Dice el texto, qué Sí. juego extraño ese de los guaraníes. Lo insólito y curioso, lo que llamaba la atención era que jugaban pelota no con las manos, como los españoles y portugueses, sino con los pies. Era el texto que decían en el... Así mismo, 1639. Luego, posteriormente, otros registros también citando esta curiosidad, ¿verdad? Porque y para más fabricaban sus propias pelotas los guaraníes. Entonces, lo que se está diciendo es eso, ¿verdad? Que efectivamente una práctica que era semanal, después de la misa, se reunían en la plaza y ahí los equipos jugaban hasta cansarse. O sea, el que se cansaba primero, perdía. Claro, un dato ya no que había arco, evidentemente, sí. La cancha no era la reglamentaria, en fin, no había offside y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero esta particularidad realmente está en la memoria de la gente y eso es muy importante recuperarla, un poco digamos, para reconocer que efectivamente tenemos algunas singularidades que nos destacan. Por supuesto, algo que se comentaba mucho es, por ejemplo, eso. Los partidos siempre terminaban 0-0, decían los muchachos. Por supuesto, no había arco. Pero justamente me parece fundamental hablar de eso, que no estamos discutiendo el fútbol profesional, sino que justamente los antecedentes de cómo empieza a practicarse el deporte, hay que tener en cuenta que era algo, un recreo que tenían ellos luego de las misas, precisamente. Sí, exactamente, es un juego propio, dominguero, participativo, y tendríamos que utilizar a lo mejor un nombre para diferenciar la arqueología del origen del fútbol, ¿verdad? Porque tampoco estamos negando que en otras latitudes también se jugaba claro, a esto no la pretende pelota. ser una pelea con los ingleses, ni mucho menos. Mucho menos. Además que los guaraníes, era un juego propio de los guaraníes, y ahí quiero recalcar el gran valor del registro histórico. Y por otro lado también hacer notar que muchas veces antes que se registre un hecho ya ocurrió siglos y décadas. Hasta que eventualmente un historiador lo tomaba nota, lo registraba. Para bien del Paraguay, en este caso, ¿verdad? Fueron los jesuitas quienes lo registraron. Y sabemos toda la promoción que tiene el mundo jesuítico, que somos mirados a nivel mundial por lo que aconteció en esta parte del continente americano, ¿verdad? Entonces, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Lo dicen los registros y lo afirman los jesuitas. Y sobre todo, otro dato muy importante que ahí sí quiero hacer hincapié, si uno repasa la historia, encuentra muchos hechos inéditos, raros dentro de la historia. Pero ¿qué pasa?
los no, está mal decir los propietarios, donde se origina el hecho, los pobladores no se apropian del hecho. En este caso los ignacianos es fantástico porque ellos enseguida te hablan, esto nace a partir de un plan estratégico que se elaboró con ellos, de un proyecto justamente de replicar el proyecto de revitalización del centro histórico Ciudad de la Asunción, en este lugar San Ignacio, ¿verdad? Que es por donde estamos empezando, y ellos te hablan, nosotros tenemos 400 años de historia, ese es su saludo, ¿verdad? Dentro 404. De esos, ahora va a ser muy 5. orgullosos de su historia. Y bueno, y dentro de esos sus 400 años está este hecho que ellos lo reconocen, y si ellos se han empoderado de un hecho, ¿cómo nosotros nos vamos a ayudar a que la comunidad lo conozca? Además que la cultura guaraní tiene muchos valores, no solamente que por desconocimiento y mala formación e información no nos apropiamos nosotros como depositarios de la lengua guaraní que como es el caso paraguayo. Con tantas cosas, ¿no? Y con tanto legado cultural. Ministra, ¿cuánto tiempo de duración tiene el documental? Tiene 7 minutos, tengo entendido. 7, 8 minutos. Aquí tenemos el gusto de hacer la entrega de una copia y avisar que, informar, ¿verdad? Que está en YouTube. Está en YouTube. Sí. Está en la página web de Cultura, que es www.cultura.gov.py, y está en Facebook también, en la página de la Secretaría Nacional de Cultura. Acceso libre y se difunde quien quiera hacerlo. Sí, así mismo. Como le dije, ya replicábamos eso también en la página de 10. Muy comentado, muy visitada. Fue el tema del fin de semana realmente, donde todos, y también se hacían eco en periódicos digitales del exterior, no solamente acá, a partir de las publicaciones en internet, esto recorrió el mundo, y llega en un momento clave porque justamente hace unas semanas, un poquito más, se comentaba también del invento por parte de los chinos. Sí. Justamente se hablaba de eso también, pero sí, ellos hablaban de varios siglos antes de Cristo justamente, pero como les dije, son cosas que recorren en la web. Acá tenemos algo documentado, realmente magnífico el material. Sí. Muchas gracias por la visita. Una última pregunta y para despedir ya. ¿Considerarán presentar el documental a modo de corto en competencia en festivales? No lo pensamos aún, pero es una muy buena idea, la tomaremos en cuenta. Muchísimas gracias. Sí. Una manera también de llevar esta historia, que es parte importante del acervo cultural. Si me permiten, referente a los chinos, bueno, hay que ver que desde el punto de vista etnográfico, los guaraníes también son de una cultura milenaria, inclusive su origen va a la era del prediluviano. Entonces, por eso la antigüedad del grupo guaraní, que son los láguidos amazónides, es antiquísima, y estos son registros etnográficos, arqueológicos, antropológicos constatados, ¿verdad? Sin duda. Entonces, por eso decía que el valor de que los guaraníes lo hayan jugado no quiere decir que lo empezaron a jugar en el 1600. No, las grandes mentes piensan igual, es así, tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la visita el día de hoy.